Muy buenas tardes, mi gente bonita. Yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de Cómo Sí, cuéntame tu historia. Recuerda que este es el espacio de la inspiración. La vida es un proceso maravilloso de aprendizaje. Aquello que muchos llaman fracaso no es más que justamente pequeñas lecciones para fortalecer nuestra autoestima, nuestro proyecto y ser mucho más resilientes, más en estos tiempos donde a través de las redes sociales el exceso de contenido de que todo es exitoso y todo es bueno nos puede generar un tema de frustración. Pero a través de estas historias de hombres y mujeres maravillosas, te podrás dar cuenta que también han tenido sus tropiezos, que también han habido bajadas en su vida, pero han encontrado siempre su cómo sí para salir adelante y ser exitosos en las diferentes áreas en las que se desempeñan. Hoy quiero dar la bienvenida a una mujer que cumple perfectamente con todas estas características. Una mujer que se prepara, una mujer de constancia, de sueños, pero también con esa vocación de servicio a través de la sociedad. Estoy dando con ello y hablando de una gran mujer, y ella es Silvia López, es impulsora de Equivernos 2026 aquí en el Estado de México, a quien recibimos con mucho gusto en Cómo Sí. ¿Cómo estás, mi queridas? Mi querida amiga, bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, Erika, por invitarme aquí a tu programa en estas historias que muchas y muchos de nosotros tenemos. Me da un gusto, gracias por invitarme. El gusto, la verdad, es para nosotros, mi querida Sandra, porque, bueno, eres una mujer de retos, una mujer que no conoce el cómo no, siempre encuentra justamente el cómo sí, y ya eres la gran representante e impulsora de Equivernos, y ya nos platicarás justamente cómo llegas a esta gran asociación y agrupación de liderazgos tan importante a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Pero mi querida Sandra, empecemos por el principio, como dicen por ahí. Platícanos un poco cómo fue tu infancia, a qué jugabas, cuál era tu golosina favorita siendo niña. Pues mira, yo soy originaria de la comunidad de San Pablo Autopan, al norte de la ciudad de Toluca, una comunidad que, si muchos la conocen, es una zona otomí, una zona que junto con San Andrés Cuexcontitlán y San Cristóbal Huichuchitlán, pues han sido zonas otomís. Entonces, tengo la fortuna de pertenecer a eso, y que hoy lo digo con mucho orgullo, y que no debe ser algo que nos intimida, al contrario, que nos debe de generar mucho orgullo. Yo nací aquí en la ciudad de Toluca, justamente frente a la Alameda, allí en ese hospital público. Allí nací yo hace 36 años, estoy unos días de cumplir 37, y mi vida la viví en San Pablo Autopan. Fui a la primaria Juan Fernández Albarrán, que es una de las más importantes de San Pablo Autopan, y allí conocí mucho de lo que hoy sé, ¿no? Mi infancia, pues fue una infancia, yo viví la mayor parte con la familia materna, entonces tengo la oportunidad de tener a puros tíos hombres. En ese entonces eran adolescentes ellos, jóvenes, y yo era la única persona, la única niña de la familia. Mi mamá era la única hija mujer, entonces entre mis abuelos, entre mis tíos, pues yo jugaba todas las cosas que jugábamos en ese entonces, que si el fútbol, que si las canicas, que si el trompo, que si las maquinitas. Entonces fue una infancia de ese tipo de juegos con los vecinos, o que inclusive porque con mi primo, que es el que me sigue, yo me llevo 3 años. Entonces fueron 3 años en los cuales yo fui la única nieta, la única sobrina, la única hija, la única todo, que generó muchas cosas porque andaba en un ambiente muchísimo con mis tíos. Si era andar en la bici, andar, obviamente por mi cuerpo, por mi tamaño en ese entonces, porque mi bici era muy pequeña. Sí, exactamente. Y yo corría por la calle, en ese entonces se dedicaba mucho a sembrar en las milpas. Yo jugaba en la milpa, yo andaba brincando, me gustaba mucho esa parte de estar jugando siempre. Recuerdo mucho que con mi abuelito jugábamos a las luchas. Ay, no, porque de pronto era lo que yo, reitero, convivía con tantos hombres. Así es. Que era jugar a las luchas, y de pronto tú eres este personaje y eso. Entonces mi infancia, yo te puedo decir que fue una infancia en la cual jugué, pero fue una niña que de pronto estuvo muy sola, porque pues no tenía hermanos. Mi hermana, la que me sigue, yo le llevo 6 años. No, entonces, es una diferencia considerable, así es. ¿Qué comía? Pues todas las golosinas que me invitaban mis tíos, las que me invitaba mi abuelita. Yo recuerdo mucho, tengo muchas anécdotas de mi abuelita cuando íbamos a la plaza
Ajá. al centro, a donde tú quieras, siempre me invitaba unas papas de estas de carrito, siempre me las invitaba. Con su salsita y su limón. Sí, y ha sido esta circunstancia de que la tienda la tenían muy cerca, entonces también el valor de las cosas te permitía a 50 centavos, un peso adquirir. En la primaria, pues la verdad yo fui una persona muy estudiosa de pronto, muy responsable en la escuela, llevaba buen promedio, y la escuela me permitió, la primaria, pues conocer, tener amigos, empezar a jugar, a compartir. Y en la primaria es donde pues yo participo en todas las actividades. Yo te puedo decir que de la escolta, que de las olimpiadas, tengo muy buenos recuerdos de casi todos mis maestros, que hasta la fecha nos saludamos y es muy grato recordar. Entonces esta época de la infancia yo la resumo en mi comunidad, en San Pablo Autopan, con una determinación muy grande. Aquí es también donde tuve mi primer acercamiento, Erika, con la oratoria, es decir, con hablar en público. Yo lo veía de mi mamá, que ella conducía los eventos, ella es una docente jubilada de educación básica, y yo veía cuando ella conducía los eventos, aprendí con esta circunstancia de imitación, de cuestiones vicarias, y en el año, yo creo que en cuarto, me pusieron a conducir una ceremonia. La primaria Juan Fernández Albarrán es una primaria muy grande, tiene 5 grupos de cada grado. Estamos hablando... Dios mío, la comunidad es impresionante. Es muy grande la escuela, es una escuela que también tiene ya muchos años en la comunidad y que ha generado a muchísimas personas que en la medida de sus posibilidades han logrado grandes cosas, incluso fuera de nuestro país, y eso es un orgullo para nosotros. Y yo aprendí allí a conducir eventos, a dirigirme a un público, este primer acercamiento que para mí va a ser fundamental en mis siguientes etapas de vida, conocer la oratoria, descubrirla ya en forma. Y reitero, esa fue mi infancia, una infancia también hay que decirlo, la zona norte Toluca, algunas zonas como lo es San Pablo Autopan, es San Andrés y la parte norte de San Cristóbal, pues no tienen servicios básicos, entonces de pronto también las calles eran calles llenas de tierra, porque pues así en eso andaba. Ahora imagínate los tiempos de lluvia. Así, o sea, esa fue una infancia, yo pensé que mi infancia no la pondré como feliz, fue una infancia en la cual yo conocí y aprendí y compartí, y para mí los recuerdos pues, siempre van a ser enfocados en mis tíos, ellos siendo adolescentes jóvenes, entonces pues era muy divertido de pronto con los vecinos, o ya cada quien ha hecho vidas, pero era muy padre conocer, caminar. Yo te puedo decir, donde yo vivo, al panteón de, por ejemplo, San Pablo Autopan, se me hace una distancia enorme para caminarla, pero recorrí San Pablo Autopan, andaba en todos los espacios. ¿De niña y era recorrías esa? Sí, de pronto me decía mi abuelita, yo viví mucho tiempo con mi abuelita, casi toda mi infancia, me decía, vamos a ir al panteón, nos vamos caminando. Ahí iba caminando recorriendo todo San Pablo Autopan, por eso es un orgullo pertenecer a esta comunidad que nos ha dado mucho y que nos seguirá dando mucho. Y esa fue mi infancia, una infancia que también estuvo marcada por la educación. Al tener una madre que se dedicaba a la educación, pues aprendí la docencia de manera innata, observándola, viéndola, y esa fue mi infancia. Yo la recuerdo con mucho agrado, con mucho gusto, porque también era de llegar a la escuela, hacer actividades, comer, ver la televisión, ver algunos programas muy conocidos de nuestra generación. A ver, ¿cuál era tu programa favorito de ese momento? Más bien las caricaturas que yo siempre veía y no me perdía, aparte Goku, que para muchos era como básico, eran las Sailor Moon, ¿no? ¡Ah, yo también soy fan! A ver la Sailor Moon, entonces esa era otra parte muy importante de la vida. Oye, qué bonita infancia. También a veces ser hija de un papá o de una mamá docente no es fácil, porque la exigencia está constantemente en casa. ¿Fue tu caso, Sandra? Pues más que un caso, yo considero que me volví sumamente responsable. Al ser hija única, al ser obviamente la mayor, y al tener la responsabilidad de yo hacer mis tareas, de yo realizar las actividades, porque sí, y lo sabemos, los horarios de docentes, sobre todo en educación básica, primaria, están muy marcados, más los traslados, es decir, que a veces yo convivía con la familia hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces durante 3, 4 horas era un ambiente que hacer, y no era de que, bueno, pues era estudiar, era hacer tarea, era ayudar en casa, y era convivir mucho con las personas adultas que yo tenía en ese momento, que eran mis tíos,
que era mi abuelita, porque también mi abuelito muere muy joven, y yo te perdí ese momento de mi vida, es en el cual pues yo ya no tenía mucho con quien convivir, y a partir de allí, reitero, más que una exigencia de ser hijo docente, es tú también qué tanto aportas a la educación, Claro. Qué tanto tú haces, y de pronto llegan mis hermanas, tengo 2 hermanas, y eso pues me genera todavía mucha más seguridad y responsabilidades. Porque aparte eres la mayor y luego en el papel del hermano o la hermana mayor siempre se recae todo, es decir, tienes que ser el ejemplo a seguir, tú te tienes que portar bien, casi es prohibido cometer algún error. ¿Eso fue tu caso también? No, yo creo que no, lo que sí es por decir, yo hoy lo comprendo, que quizá no era mi responsabilidad cuidar a mis hermanas, ¿no? Eso yo lo comprendo, pero lo hice porque también recordemos que todos actuamos con las herramientas que tenemos en ese momento, con lo que tú tienes, con lo que tú aprendes, con eso es con lo que tú empiezas a vivir y con lo que tú piensas aprender. Y reitero, una de las cosas más importantes que yo aprendí durante este proceso fue el poder volverme una persona responsable y que también va a repercutir durante toda mi vida. Yo me considero una persona introvertida, en el sentido de que socializar no es mi fuerte, pero cuando lo hago, lo genero con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Yo considero que no tuve una exigencia en ser yo, sino más bien yo empecé a tomar el papel que deberíamos de tomar todos, de pronto en ese momento con las herramientas que yo tuve, ¿no? Entonces... Sí, y que lo hiciste de una manera decidente porque mencionas, era una persona introvertida o sigue siendo una persona introvertida, pero también cuando hablas de este proceso, este tema de la oratoria, ahí hubo algo que se rompió y te abrió un mundo inmenso de decir, o sea, puedo ser introvertida, pero la oratoria te da herramientas para no serlo o no serlo tanto. Así es, sí. A la oratoria yo la conozco en forma cuando estudio la secundaria. Yo estudio la secundaria en la secundaria número 3, licenciado Benito Juárez. Allí estudié mis 3 años de secundaria en el turno matutino y allí conocí a la oratoria en forma con mi maestro Osiris, a quien saludo con mucho gusto. Con él conocí la oratoria, qué era, qué forma tenía. Y esta adolescencia que yo vivo en la secundaria número 3, que también me cambia porque te empiezas a rodear de personas que viven en otros lugares, que tienen otra condición familiar, económica, de todo tipo, y que te genera, obviamente, otro ambiente de vida. Y esto en la secundaria 3, si muchos la conocen, otros no, es una secundaria pública que inclusive tiene una alberca. Así es. Que es exclusiva para sus estudiantes. Entonces, eso te genera otra forma, otra percepción de ver la vida. Visión. Así es. Y a mis amigas y amigos que tuve en la secundaria, que fue una etapa también muy padre, pero en la cual también yo aprendí mucho y la oratoria me permitió ese paso de darle formalidad de qué es, en qué consiste. Es donde yo conozco la oratoria. Antes lo hice por imitación, conducir un evento, pero ahora darle ya la forma, conocerla, estar en el taller de oratoria que teníamos en la secundaria con amigas y amigos, pues fue otra forma también de conocer, de saber que existen habilidades que hoy te permiten, en mi caso ya siendo una mujer profesionista, que te permiten mejores cosas, mejores puertas, mejores ventanas, para generarte muchísima seguridad, sobre todo en la venta de tus productos. Oye, tienes razón, porque y a veces pensamos en productos, bueno, cuando llevas y vendes el perfume, la cremita, pero a veces un producto es uno mismo. Así es. El producto ya eres tú mismo y esa manera en la que tú te expresas te puede abrir o cerrar una puerta y creo que la oratoria da todas esas oportunidades y posibilidades de decir qué palabra utilizar o qué palabra no, porque puede ser la llave maestra, la llave mágica todo, o la que te cierre todas las puertas, Sandra. Así es, así es. Sin duda alguna, el parteaguas para mí la oratoria fue cuando llego a la escuela preparatoria. Yo estudio orgullosamente en la Prepa 3, en Plantel Cuauhtémoc, de las mejores etapas de mi vida. Estuve en el turno vespertino y después en el turno matutino, pero es en donde tuve la oportunidad de participar en algunos concursos y gané un concurso universitario, estos que organiza la universidad en sus planteles de la escuela preparatoria.
tuve la oportunidad de ganarlo. Y de pronto sí, ese es un parteaguas para mí y es donde podría decirte como un sí, porque como siempre existen personas que tienen mejores cualidades y capacidades que uno porque las han mejorado. Y en ese entonces, yo recuerdo muy bien, era estudiante del 5º semestre de la escuela preparatoria, gano mi concurso en la escuela y en la prepa 3, y de allí me voy al concurso con las otras prepas, vamos al plantel Amecameca, allá al plantel Sor Juana, y iban amigas, iban amigos que incluso nos conocemos desde la secundaria, que tienen mucho talento para hablar en público. Entonces mi posibilidad de ganar, pues yo la veía realista. Hay gente que tenía más posibilidades y mira, es donde digo sí, porque gano ese concurso y a partir de allí yo comprendo que sí puedo hacer las cosas. Quizá durante muchos años de nuestra vida, y nos queda mucho tiempo para reflexionar cada quien en qué momento, pero de pronto no nos sentimos seguras y seguros de que sí lo podemos lograr. Y para mí el parteaguas al cumplir 17 años, bueno, ya tenía 17 años, y ganar un concurso que durante algunos semestres lo había intentado, y ganarlo, para mí fue un parteaguas, porque comprendo que sí puedo lograr las cosas, y a partir de allí, el siguiente semestre en sexto, hicimos algunas actividades culturales en la escuela, junto con otras compañeras y compañeros, y reitero, fue un parteaguas para mí ese concurso, porque me da una herramienta que no la consigues hasta que lo vives, que es si puedes lograr las cosas, si tienes la capacidad y si tienes algo que más adelante hablaremos, el liderazgo para poderlo conseguir. Entonces, para mí fue un parteaguas la escuela preparatoria, viví, aprendí, conocí, es una etapa padrísima de nuestra vida, aunque todos la vivimos diferente, pero para mí la oratoria se volvió en ese momento una forma de vida. Y después de muchos años sigue siendo la forma más padre de vivir, el enseñarles a otros a vencer su miedo a hablar en público. Sí, porque aparte tú eres el ejemplo claro de ahora enseñas oratoria porque probaste las mieles de lo que da la oratoria. Ese sentimiento de ganar, tú bien decías, era un parteaguas. Es decir, antes de ese acontecimiento, Sandra, había un sentimiento de quizá no lo logro, no tengo estas cualidades, como dudando de todo ese gran talento que tú tenías. Yo creo que más que, gracias, Erika. Yo creo que no una duda, sino no sabía cómo, no encontraba cómo. Yo les voy a contar una anécdota. Yo iba en la escuela primaria y en ese entonces nos visitó un presidente municipal de Toluca. Y recuerdo mucho que yo le hice un escrito, le hice un texto, señor presidente, en esta escuela necesitamos mejores baños, cosas así. Entonces se lo di personalmente. Yo no sabía en ese entonces quién era, en qué consistía, ignoraba muchas cosas, obviamente mi edad era de 10 años, 11, 12, todavía no conoces mucho, y de pronto en un momento pasaron varios días, yo creo que meses, me mandan a traer de la dirección y me dicen, Sandra, ¿te llegó algo? Ay, no. Y entonces era la contestación del presidente municipal. Oye, Sandra, te agradezco tus palabras. La carta no sé si todavía la tenga o no, pero lo tengo muy grabado en mi memoria, porque es algo de lo que de pronto a veces uno duda y no se la cree. No creemos en las capacidades que tenemos en ese momento y nos generan mucha incertidumbre de no hacerlo. Y para mí, la escuela preparatoria, incluso nunca más he vuelto a ver a ese presidente de manera personal para decirle que yo en una edad muy pequeña yo le escribí una carta. Ay, deberías de hacerlo, porque eso... Pues déjame encontrarlo, porque... Luego nos dices el nombre y te ayudamos a buscarlo. Sí, debe estar, pero quizá él ni se acuerde, pero reitero, son esas cosas que de pronto uno consolida. Después de esta prepa yo me voy a estudiar psicología, y como muchos no somos admitidos en la universidad pública, porque los espacios sabemos que no alcanzan. Entonces me voy a estudiar a una universidad privada, el CUI de Islahuaca, el famoso CUI que lo conocen. Me voy a estudiar allá psicología. Y la vida al estudiar psicología, para mí, desde mi óptica, no sé si para otros psicólogos, pero desde mi óptica me cambia la vida, porque te permite conocer muchas cosas que quizá
tú preguntabas de tu persona, no te curas, obvio no te curas estudiando psicología, pero sí te permite generar mejores habilidades, mejor forma, y seguí con la oratoria de manera ya nada más en estudio y todo eso. Y aquí hay otro cómo sí lo logré, porque me dan la invitación a que dé el taller de oratoria allá en la Universidad de Islahuaca, y ese es el parteaguas en el cual yo, siendo estudiante del 9º semestre de la licenciatura, siendo estudiante, digo, sí, ¿qué les iba a enseñar? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer que la gente aprendiera a hablar en público? Porque no es tan fácil enseñar de pronto una habilidad que todos la desarrollamos de forma diferente, y me animo. Y sí recuerdo mucho mi primera clase, la tengo marcadísima, porque eran 4 estudiantes de la escuela preparatoria. Después se fueron integrando más. Yo te puedo hablar que de la escuela, de la universidad, yo proyectaba que lográramos un campeonato nacional de oratoria ya con mi alumna durante 5 años, una preparación se logró durante 3 años. Y empezaron a ganar concursos nacionales, estatales, municipales, universitarios, participaron en eventos de debate, ganaron. Entonces hicimos recitales de poesía. ¡Qué maravilla! Y fue la etapa en la cual esos alumnos se convirtieron ya no en alumnos, se convirtieron en amigos, porque lograste hacer lo que quizá para mí me llevó muchos años consolidar, que eres una persona segura, que puedes, que lo sabes hacer, y a ellos yo los acompañaba. Vamos a ir a un concurso, vamos todos, yo les digo, mira, aquí son los concursos, así son. Inclusive hace unos meses yo llevé a 2 alumnitas de 17 años a un concurso nacional en el Senado de la República. ¡Ay, Dios! Obviamente pues concursaron contra personas muy experimentadas. Quizá el triunfo no lo esperábamos, pero sí tienen hoy una experiencia muy grande. Entonces, esa es otra forma de decir cómo sí logras las cosas y cómo de pronto los miedos, las inseguridades que te forman, porque también hay personas que de pronto nos generan inseguridades, miedos, y lo que tú vives, pues dices, sí puedo lograrlo. Para mí dar clases hoy en día de oratoria, de hablar en público, es de las cosas que más disfruto, porque aparte depende la situación o la persona, no les cobro, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Yo a veces digo, como yo me fui a la universidad privada, pues lo sabemos quienes estudiamos en una universidad privada, y de pronto pues el esfuerzo hay que hacerlo más, porque hay que pagar colegiatura, el pasaje, las comidas, y todo lo que requiere estudiar una licenciatura, pues requiere de muchas cosas importantes. Así es. Y fue otra de las cosas que yo te puedo decir que a mí me encantó, me agradó estudiar psicología. Pero ¿por qué decidiste estudiar psicología? Porque de la oratoria o la docencia, pues no dice haber hecho una carrera para ser normalista o ser docente desde inicio, o ser abogada, porque tiene como mucho que ver, más por este maestro tan grande que mencionas, que es el maestro Cyril Ramírez, a quien por circunstancias de la vida también he tenido la oportunidad de conocer y de escucharlo. ¿Por qué psicología, mi querida Sandra? Pues yo creo que es una respuesta que hasta la fecha no puedo responder. ¿Qué tenías que resolver en tu vida? Muchos entran a estudiar psicología porque quieren resolver cosas de su vida. Así es. Ese es un granito y sí lo puedo confirmar, porque incluso después vienen muchas personas a estudiar psicología. Pero yo creo que tomo la decisión en un momento, en un segundo, decir entre derecho y psicología, y me animo a la psicología. Hoy puedo decirlo, que las decisiones de vida te permiten un trayecto, las decisiones de vida te generan todo, y no me arrepiento, al contrario. También te puedo decir, derecho, terminé de estudiar la carrera el año pasado. Ay, no me digas, ¿en serio? Entonces sí, terminé de estudiar la carrera, ya no es algo pendiente en mi vida. Entonces también he aprendido a no dejar cosas pendientes en la vida, en este trayecto de circunstancia, pero yo creo que escojo psicología por esta forma de querer comprender, como muchas cosas de nuestra vida. Y el estar dentro de la psicología, todavía lo dudé, todavía en el primer semestre, yo dudaba si tenía la capacidad,
las cualidades, las habilidades. Lo conversé con algunos docentes, oye, tú me ves en este mundo, y me dicen, dime sí, la verdad. porque también hay que reconocer hasta dónde llegamos en nuestros límites. Así es, eso es cierto. Y en ese momento me dicen, sí, Sandra, tienes cualidades, tienes habilidades, tienes algunas circunstancias que me fueron conociendo, me animo a seguir estudiando, son 10 semestres, y mira, las decisiones de vida son tan grandes que yo soy en psicología, la termino, me titulo todos estos procesos, pero gracias a esa decisión, incluso de llegar al CUI, pues es que doy clases de oratoria. Entonces, imagínate, y bueno, dices, derecho, quizá la vida me hubiese llevado, no lo sé, pero yo ya no tengo un pendiente, solo me queda titularme, pero ya no tengo un pendiente con el derecho porque ya lo terminé ya de lo estudiar. terminas. Entonces, bueno, esto es, ¿por qué lo elegí? En ese momento fue la decisión y ha sido una decisión que me genera ser una mejor persona, mucho más amigable, mucho más empática, que hoy comprendo que todas y todos vivimos situaciones diferentes y que lo comparto todos los días en clase y que les digo, yo sé que todos vivimos cosas diferentes, pero en el caso de mis alumnos, ustedes esfuércense porque esto es para ustedes y lógrenlo. Ay, qué bonito. ¿no? Entonces, eso me ha permitido la psicología, me dedico más a una psicología educativa. Ok. Y esto también me ha generado que de pronto en mi profesión pues te animes a estudiar maestrías y doctorados. Estudié la maestría y el doctorado en educación y hoy curso la especialidad en corrección de estilo porque asesoro tesis. Entonces digo, necesito tener todas las herramientas para poder saber que estoy haciendo las cosas correctamente y pues esto me ha generado la especialidad. Me quedan 2 materias por concluir, también una especialidad. Ay, Sandra. Entonces, soy una persona, hoy lo puedo decir con toda la franqueza, una persona académica. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar, lo que a veces no tengo, pues es tiempo. No, porque deben de saber que es una mujer muy activa, muy dinámica, porque una vez que ahora sí que esa oruguita se convirtió en esta bella mariposa de conocimiento, que encontró su seguridad, su centro, pero aparte a través de todos esos conocimientos, el servicio que das a los demás, Sandra. Y a mí me gustaría saber, en este inter donde Sandra era estudiante en psicología, maestra de oratoria, impulsaba talentos y aparte no solo los impulsabas, sino regresaron siendo ganadores hasta el día de hoy. ¿Qué pasaba en tu entorno familiar? Pues mi entorno familiar, afortunadamente, siempre he tenido el apoyo de mi familia, siempre, siempre. Nunca ha sido una circunstancia de no. En la medida de lo que yo he logrado, siempre ha estado toda mi familia, toda. Yo cuento a mi familia, obviamente mi familia directa, mis hermanos, mi mamá, pero mi familia externa, mis tíos, mis tías, mis primos, siempre me han apoyado. Quiero compartirte también que en esta etapa de juventud, un día estaba reunida con algunos que somos de San Pablo Topan o de todas estas zonas, San Andrés y San Cristóbal, Calixtlahuaca también en su momento, hace 7 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y pues de pronto dijimos, pues ¿por qué no nos registramos para ser delegados de nuestra comunidad? Teniendo yo en ese entonces más o menos 29, 30 años, muy joven, sí, muy joven para una delegación. Así y nos registramos para ser delegados, armamos nuestra planilla juvenil, Sara, Gabriel, Jazz, tu servidora Lalo y Pedro, pues éramos 6 jóvenes con muchas ganas de hacer nuestra comunidad en San Cristóbal, con Lili, en Calix, con Ricardo, de pronto se suma también en San Lorenzo, otro buen amigo, y nos lanzamos a pelear la delegación de pronto en una comunidad como San Pablo Autopan, en donde nuestra posibilidad de ganar, probablemente si fuera por redes sociales ganábamos, pero ya a la hora de la hora, pero fuimos un parteaguas, porque en redes sociales éramos la novedad, éramos, oye, ¿y estos quiénes son? Oye, ¿por qué están? ¿Para qué? ¿Quién los apadrina? No, pues no tenemos nada. Sí, ya sabes que siempre sí, claro, no tenemos solo nada. sus sueños y sus ganas de mejorar sus comunidades. Así es, no ganamos, pero la vida me pone en otro proceso, después otra, me volví a lanzar el año pasado apenas otra vez por la delegación, ya no tan joven, ya con otras personas mucho más experimentadas, pero el reto es, otra vez no volví a ganar, pero bueno, no pasa nada, porque seguimos en estas miras de trabajar, de hacer, de gestionar,
¿Y qué pasa en mi entorno? Ese siempre ha sido mi entorno. Yo cuando les digo a mis hijos, me voy a animar, me voy a aventar, hazlo, ¿no? No, Claro. no, tú hazlo, tú anímate, tú aviéntate. Siempre te doy ese apoyo. A ver, yo considero que mi familia, al ser muy pequeñita, que mis tías, mis tíos, mis primos y mi abuelita que todavía vive, que es la inspiración de mucho, tiene 80 años y de pronto ya no la veo tan seguido por muchas cosas que hago, pero cuando estoy platicando, bla, bla, pero el impulso de esta mujer, pues es decir, yo llegaba a la primaria, abuelita, ¿qué haces? ¿No? Está haciendo tortillas. Ajá. Y eso, platicar con ella, es de las... Tu abuelito ha sido un gran ejemplo para ti, Mi ¿verdad? abuelita. Tu abuelita. Sí, sí, sí. Tu abuelita fue tu otra mamá. Yo creo que es mi abuelito, o sea, yo le pongo el término de eso, porque Ajá. impulsa, inspira, cuando de pronto recorre San Pablo en campaña, recuerdas eso, o sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr para la comunidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, esa es una meta, por esto es bueno, no vuelve a ganar, lo vuelve a intentar y volvemos a trabajar, inclusive ahorita al conocer a más personas, al interactuar con más, recuerdo esa circunstancia de mi infancia, es decir, sigue, y por eso también estudio más, trabajo más, me tocó emprender, hace Claro. 4 años emprendí, y esa es una de las cosas que también me ha generado mucho mayor aprendizaje. ¿Qué es lo que, ay, perdón que te interrumpa, ¿qué es lo que más te conmueve de esas pláticas con tu abuela, tu abuelita, y que recuerdas a esa niña Sandra hablando con su abuelita y hoy la mujer en la que te has convertido? Yo creo que era el que a través de su experiencia, de su vida, hoy lo vemos en el sentido de estos movimientos feministas y todo eso, y que tienen razón en muchas cosas, muchas de ellas. Oye, ¿qué decides? Estudiar, trabajar, dedicarte a esto. Y de pronto, en ese entonces, pues no había mucho para decidir, para estar. Y menos, ¿no? para nosotras las mujeres. Exactamente. Entonces, más allá de las pláticas, es esta determinación, estas ganas, casi, por eso es que esta entrevista había lo que venía, sabía que eran emociones, ¿sabes? Algo natural, pero es esta parte de decir, hoy sí podemos decidir. Yo no tengo hijos, en efecto no tengo hijos, no tengo esta circunstancia, pero esto me ha generado el decir, pues si los tuviera en algún futuro, que decidan, que optan, y esa es la determinación. Por eso yo de pronto digo, aquella niña, pues si la vemos, aquella niña, hoy lo que soñó lo logró, estudiar. Y la joven, de pronto, la profesionista, que algún día soñó con estudiar, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, Oye, ya lo logró. felicidades. Allá fui a especializarme en oratoria a la Universidad Complutense, y es algo de lo que digo, yo lo pensé, algún día estudiaré en la Complutense porque lo escuché de una maestra muy querida, la maestra Nabel, de oratoria, algún día. Y llegó el algún día. Y llegó el día, y es otra de las cosas que yo agradezco, ese impulso, esas ganas que yo veía en mi familia, del trabajo constante, como muchas de las familias mexicanas, que todos los días, y que hoy lo logré. Entonces para mí fue otra cosa en donde digo, sí se puede hacer las cosas. Entonces yo la recuerdo mucho, vive hoy toda mi abuelita. Ay, saludos a tu abuelita. No creo que me esté viendo, pero... Ya luego le enseñarás la entrevista. Pero es de las cosas que determinan, reitero. Claro. Vives, actúas, tomas decisiones con las herramientas que tienes en el momento. Entonces, porque digo, yo por lo que escucho, que siento que se te hace aquí el nudo de la garganta, es porque no fue fácil, Sandra, estar donde estás. Pero tu abuelita,
le tocaron tiempos donde ella no podía elegir. O era mamá, estaba en casa y criaba a sus hijos, pero sí te regaló una extensión de ella y de sus alas para que tú volaras muy alto. Y te reconozco mucho porque muchas personas se avergüenzan de sus orígenes, de dónde vienen, de la familia que tienen, y tú es el estandarte que cargas con mucha dignidad. Y es lo que te da esa autoridad moral para seguir cada proyecto, para impulsar a estos jóvenes, porque a ti no te impulsó una maestra, te impulsó tu abuelita y tu familia, obviamente, pero al ver las circunstancias de tu abuela y ver que no te limites, Sandra, abuela, sigue. Has logrado muchas cosas, Sandra, y eso de verdad se requiere mucho valor, pero también de irse quitando muchas etiquetas, que no es fácil, y la oratoria te permitió de rompe este cascarón y rómpela afuera. Sí, la oratoria le debo mucho, porque perfecciono esta seguridad, este liderazgo, esta forma de expresar en el sentido de enseñarles a otras personas, de conocer a otras personas. La oratoria me ha permitido conocer, vincularme, estar con muchas más personas. Puedo decir que también me ha ayudado a tener el trabajo que hoy tengo gracias a la docencia, porque de allí nace la invitación a dar clases, de tener buenos amigos y pocos amigos gracias a la oratoria, y de tener un reto. Uno de los concursos que yo más recuerdo en el cual estuve fue justamente del Centro Ceremonial Otomí, allí en este espacio grande que se tiene, un concurso de oratoria sin micrófono, con muchas mujeres desde allá, hablando de temas, en ese entonces no recuerdo cuáles, pero esos son los concursos más agradables que he tenido. Me ha permitido conocer, reitero, a bastantes personas, a mejorar mis habilidades y a volverme una persona, reitero, en el sentido que conoce y que sabe que los mundos de todos son completamente diferentes, y eso se respeta y vale la pena. Entonces, a partir de esto, pues bueno, ya te conté de mi experiencia de ser candidata delegada, inclusive hoy les puedo decir también que hasta este momento todavía formo parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México. Oye. Y el día de ayer nos hicieron la entrevista, o que tú podías consultar en redes, para la reelección. Yo no sé qué vaya a pasar, si me vayan a elegir o no. Pero ¿y no te quisieras reelegir? Pues más allá de querer, es la circunstancia de que estos primeros 4 años que hicimos con compañeras y compañeros periodistas, con hombres y mujeres defensores de derechos humanos, fueron los primeros 4 años de algo importante. Entonces, esto también, y también la oratoria me llevó, tuve la oportunidad de conocer este mundo que es Quibernus. Yo creo que esa es una de las cosas que más importantes que me ha generado esta parte, la oratoria. Y es que parece que todo en la vida que se va presentando no es casualidad, te va preparando para algo. Y hoy eres impulsora de Quibernus, aquí en el Estado de México. ¿Cómo llegas a Quibernus? O sea, porque también no entras así como, ya levanto la mano y estoy dentro. Es todo un proceso. Así es. ¿Cómo se da cuenta Quibernus que existe Sandra López? Yo entro a Quibernus, me hacen la invitación a través de una entrevista. Tú tienes que asistir a una entrevista para Quibernus. Si no me falla la memoria, en el 2018-19 nos invitan a un café. Éramos otras 2 personas y yo éramos 3. Nos invitan y nos hacen una entrevista. Yo tengo la invitación, en primera parte, de mi querida amiga, la maestra Griselda. Y a partir de allí nos entrevistan. Bueno, les vamos a dar resultados. Quedamos, después de eso nos invitan a un curso que duró todo un día, de liderazgo, de habilidades, aquí en la ciudad de Toluca. Y a partir de allí, bueno, llega la pandemia, y la pandemia nos genera esta parte de stop, ¿no? Sí, la sana distancia. Sí, claro, algunos la pandemia la pasamos muy mal, o sea, muchos sí somos sobrevivientes de la pandemia. Y después de eso, pues Quibernus es un espacio, es una asociación que tiene grupos Salinas, que impulsa el liderazgo, que impulsa a los jóvenes en todos los estados de nuestro país, y esa es su característica, impulsar a los jóvenes en su liderazgo, en estas habilidades que se necesitan para el liderazgo. Y este año yo tengo la oportunidad que de oficinas centrales de Quibernus me den esta gran responsabilidad de ser la impulsora Quibernus en el Estado de México. Y de proyectar junto con todos los que somos quibernautas aquí en el estado, que somos más de 100,
y con la que yo considero, y siempre se lo he dicho, que es nuestra líder moral Alejandrina. Un abrazo para Alejandrina. Hacer un proyecto de conocernos, pero yo estoy segura de que una de las cosas más importantes es que veamos al liderazgo como lo que es, una habilidad, y tú puedes ser líder en muchas cosas, no necesariamente se tiene que ver reflejado en una forma, no, todos a través de que hemos descubierto nuestro gran talento o lo que le aportamos, porque también quiero decirles, apenas no tiene mucho que decidí fundar una empresa de comunicación, es decir, de hablar en público para las personas, de conducir eventos, de cómo se hace esto. Podemos darnos cuenta de que Kybernos es un espacio también en donde hay muchísimos jóvenes talentosos. Sí, obviamente hay personas que ya tienen, ya no la edad de jóvenes, lo sabemos, pero que iniciaron y que hoy son hombres y mujeres que son brillantes, extraordinariamente buenos en lo que hacen, y que esto es Kybernos, una red impresionantemente buena, donde estamos los jóvenes de alguna u otra forma en nuestra primera faceta como jóvenes, ahora ya no tanto. Jóvenes adultos. Jóvenes con todo el entusiasmo de generar espacios donde los jóvenes vean el liderazgo como lo que es, porque aquí en esto tenemos como a Erika, que es cibernauta y se dedica esto en los medios, sí, tenemos a abogadas, abogados, comunicólogos, fotoperiodistas, servidores públicos, tan brillantes, tan excepcionales de pronto en el sentido que también mucho han logrado una historia sumamente valiosa e importante. Entonces, esto es Kybernos, y aquí en el estado tenemos una meta muy grande este año, que es pues generar espacios de participación, foros de liderazgo en los cuales hay herramientas, cómo hablar en público, cómo negociar, cómo, sí, algunos también, cómo emprender, porque el emprendimiento no es una tarea sencilla. Y hoy con tantas circunstancias que vivimos, emprender se vuelve el doble de complicado para algunas personas. Totalmente, Sandra. ¿Cuál es tu, bueno, ya nos comentaste parte de las metas que tienes en esta gestión? ¿Cuánto va a durar tu gestión, tu periodo de como impulsora en Kybernos? Dura un año, prácticamente todo este año, 2026. Ay, Dios mío, tienes el tiempo encima. Prácticamente sí, pero planeando bien las cosas, por supuesto que podemos lograr mucho. Y desde mi experiencia docente, desde impulsar a los jóvenes en la oratoria, pues es una meta sí larga, sí es complicada, sí de pronto difícil, pero hoy puedo decirlo con mayor seguridad. Si no lo intentamos, si no lo intento, si no lo hago, nunca sabré de qué tamaño era el compromiso y la responsabilidad. Por supuesto. Entonces, esa es una parte fundamental. Si no lo intentas, si no lo haces, si no dices va, pues es complicado. Es de pronto como cuando fui a vivir a España para estudiar oratoria, ¿y qué voy a hacer yo solita? Y si me pasa algo y todo eso, y a la semana ya extrañaba medio mundo aquí en México, y de pronto dije, no, o sea, tengo que seguir, porque estando aquí yo puedo hablarles a los demás de mi experiencia. Y hoy te puedo decir, gracias a esos cursos que hice allá, hoy un primo y una buena amiga me dicen, ayúdame a vivir también mi verano en España. Entonces, hoy los estoy ayudando a que se vayan. Entonces, reitero, yo soy de las personas que siempre he pensado que el liderazgo va mucho más allá, es decir, ayudar a las mujeres, de pronto en mi comunidad hay mujeres que tienen esta parte indígena mucho más, porque lo hablan, lo estudian, el otomí, y ahorita las estoy asesorando con algunos temas, y apenas a un joven, pues le ayudé con circunstancias materiales para que emprendiera. O sea, es decir, que no podemos dejar nunca de lado el hacerlo. Eso se me quedó marcadísimo, y también la parte de tomar decisiones. Y cumples muy bien hoy la función que tienes en Kybernos de impulsar, porque ya vi que impulsas jóvenes a través de la oratoria, como tú dices, impulsando también con algún tema material para que empiecen su primer negocio. Y hoy vas a impulsar a estos 100 y tantos kybernautas, que son diferentes talentos, muy honrada yo también de formar parte de esta comunidad y de pues invitar a toda esta familia de Kybernos a que pues trabajemos unidos, hombro con hombro contigo, Sandra, porque has tenido la atención de buscarnos personalmente y de tomarte el cafecito con nosotros y de conocer
lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestro cómo sí, y también ser este impulso para nosotros. Sabemos que la tarea no es fácil. También aquellos les han mandado un mensaje y no han contestado. Este es el espacio para, de verdad, es muy gratificante ver que un líder, un impulsor de Kybernews se da el tiempo para platicar contigo, conocerte face to face, y a veces a través de estas plataformas como una llamada virtual, pero que ya buscas este contacto, porque veo que parte de tu gran meta o propósito como impulsora es unir cada engrane de los kibernautas en el Estado de México y con ello podernos impulsar con el resto de los kibernautas que están en nuestro país. Así es, así es. Sí, la meta en efecto sí es muy larga, es cansada, quizá de pronto desgastante, y quizá algunos podrían decirme, pues mira, con los pocos que seamos, pero yo considero que todas las personas merecen una atención, en el sentido de que sea personalmente, de que sea un mensaje, una llamada. Yo sé que se va a dar este encuentro de conocernos, de saber. Quizá después de esta entrevista conozcan un poco más de mi vida. Muy pocas veces hablo de mi vida. Gracias, es algo que nos genera a todos mucha incertidumbre el hablar de nuestra vida, de nuestros medios, de nuestras inseguridades. Pero una de las cosas que me ha dejado la oratoria es que si tú no aprendes a hablar de ti, es muy complicado que tú puedas dirigirte a un público. Entonces, en efecto, esto me ha generado, y yo sé que Kybernews nos va a ayudar a muchos y también a los que no lo conocen, a las nuevas generaciones de preparatoria, de licenciatura, encontrar un espacio en donde hay una red de jóvenes que muchos han logrado los éxitos en sus áreas, por supuesto, y que dicen, no pensé que fulano de tal lograra tanto, yo quiero ser como esa persona. Esta frase que hoy tenemos, es tiempo de mujeres, pues puede significar mucho y poco, pero claro, para muchas niñas, para muchos adolescentes es, yo quiero ser, yo lo quiero lograr, yo quiero algún día entrevistar. Yo también te puedo decir que en su momento yo decía, bueno, a mí me gusta entrevistar a las personas, me gusta platicar con las personas, y también hago entrevistas, nada más que yo no con tanta formalidad ni nada, pero mi primera entrevista, incluso la pueden checar en mi perfil, mi primera entrevista es al campeón mundial Osmar Olvera. ¡Ay, no, bueno! Entrenadora Mayín. Y tú dices, bueno, una cosa son las habilidades y otra animarte a entrevistar al campeón mundial. No tenía mucho que era campeón mundial. Y a su gran entrenadora Mayín, que para mí era un sueño conocer a Mayín por la trayectoria, por lo que ha hecho. Claro. Y al joven Osmar, bueno, es algo extraordinario. También tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Erika, presidenta electa del Poder Judicial, que el siguiente año será la presidenta, primera mujer presidenta. ¡Qué maravilla! Y reitero, este tipo de cosas son, de pronto decir un día, yo sé que lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Entonces, reitero, Kybernews es un espacio para las nuevas generaciones y que vamos a llegar en la medida de lo que yo pueda hacer, en lo humanamente posible que yo pueda hacer. Yo sé que con los kibernautas que me he reunido podemos generar una buena red, buenos proyectos para impulsar sobre todo a las nuevas generaciones. No es que yo ya lo haya logrado todo, no, me faltan muchas metas, sino no estás muy joven. Seguir impulsando a las generaciones, Erika. Entonces esto es Kybernews y esto es lo que yo pretendo hacer este año, trabajar con mis compañeras y compañeros y que esto genere un producto mediano, grande, chico, como muchos lo puedan ver, pero un producto que llegue a la gente, que el liderazgo se acerque, como lo sabemos que quiere Kybernews, que se acerque a la gente, que estemos, digo, pues, todo lo que me ha tocado a mí recorrer, caminando, andando en la comunidad donde yo vivo, pues me permite tener un panorama de cómo hacerlo y también participando en foros, estando en otros espacios. Toda esta experiencia corta, mediana o grande que yo tengo, pues la pongo al servicio al 100% de generar un buen proyecto para Kybernews. ¡Bravo! Porque tenemos una gran líder, mi querida Sandra López, una gran impulsora, porque de verdad haces honor al nombre de impulsora, a este cargo tan importante, esta misión tan importante que hoy tienes. Todos nos sumaremos contigo justamente en esta gran misión, porque para lograr a veces las metas requerimos de un gran equipo y aquí está listo.
estamos puestos para Así poder es. avanzar contigo, mi querida Sandra. Pues fíjate que del cielo Dios siempre nos regala 30 segundos para invocar una energía. Okay. Y en este momento traemos a ti, a esa niña, Sandra, que se sentaba con su abuelita. ¿Qué tienes que decirle, Sandra? Pues que lo hemos logrado. En la medida de lo que hemos querido, lo que soñamos, lo que anhelamos, el convivir, el estar, has representado a tu comunidad de forma óptima desde los cabildos juveniles, cuando te tocaba, desde las circunstancias de la oratoria, les has permitido a muchas personas también conocerlo, y más allá del agradecimiento es lo que ellos han logrado. Soñaste con estudiar y estudiar mucho. Hoy tienes la oportunidad de que te digan doctora, y eso agradecetelo mucho. De estudiar en el extranjero también, se vale que de pronto lo soñabas y lo has logrado. Entonces, no dejes de seguir persiguiendo todavía las metas, porque todavía falta mucho y pareciera que la edad es un factor, pero no, la edad te va a permitir seguir llegando. Confía en lo que tú logras, y sobre todo, sabemos muy bien que si anhelas un futuro, trabajas mucho el presente, Sandra. Entonces, esa niña está muy contenta, está muy feliz. Sobre todo es que está muy llena de energía, de alegría, de vida para lograrlo, y porque también la salud de pronto nos merma, pero ese es un proceso que lleva la vida. Entonces, yo le diría eso, que tú sigue confiando, porque vamos a seguir volando en la bicicleta como lo hacíamos en el cerro. Esa es la Sandra que queremos seguir viendo, a esa niña Sandra que hoy se ha convertido en una gran mujer. Gracias. Un ejemplo de vida, de constancia y de mucha dignidad, mi querida Sandra, de representar a este bello poblado de San Pablo Autopan, que deberían visitarlo también, su mercadito ahí. La verdad es que... Sí, martes y domingos es la plaza. Exactamente, vayan allá. Mi querida Sandra, muchísimas gracias. Pues vamos a ir cerrando esta entrevista. Okay. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias a ti. Y que hayas abierto tu corazón aquí a toda nuestra comunidad de la inspiración, porque inspiras. Y eso es el propósito de Cómo Sí. Vamos a hacer un juego de palabras. Okay. Yo te voy a decir una palabra y lo primero que te venga a la cabeza será lo que tú me respondas. De acuerdo. Amor. Entrega. Dios. Inspiración. Libertad. Decisión. Cumbias. Baile. ¿Cuál es tu música favorita? A mí me gusta mucho el pop, pero casi escucho de todo. De pronto, si me ven escuchando cumbias, sonideras, de todo, de absolutamente escucho todo. Hace rato, ¿es universal? Sí. Entonces, hace rato venía escuchando a Dulce y a Banquels haciendo un dueto fenomenal. Entonces, de todo me salió hace rato en la reproducción. Y a Joaquín Sabina también lo venía escuchando. Joaquín Sabina es bueno. Sí. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Oratoria. Vida. Ibernus. Impulso. Mi querida Sandra, muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieres decirle algunas últimas palabras, bueno, en este programa, a nuestra comunidad de la inspiración antes de terminar esta entrevista? Que lo intenten, que lo que tengan en la cabeza lo intenten, y si esto les hace crecer, háganlo todavía con muchísima ganas, y siempre inténtenlo con mucho gusto, con mucho amor, porque no se logra, al contrario, se fracasa, se vuelve a fracasar, pero cuando lo logramos es un éxito indudablemente maravilloso. Así es. Hagan siempre lo que crean que consideran hacer. Muchísimas gracias, Sandra López, impulsora de Kibernus 2026 en el Estado de México. Muchas gracias, mi gente bonita, por seguir esta transmisión completamente en vivo. Gracias también a nuestra plataforma desde YouTube. Los invitamos a que sigan nuestro canal, a que se suscriban y que sigamos haciendo esta comunidad más grande de la inspiración, porque allá afuera hay sueños que se tienen que realizar, como el de Sandra López. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17 horas. Bonita tarde.